Innovación Educativa, temporada 3, episodio 8. Hola, innovadores e innovadoras. Esto es Innovación Educativa, el podcast en el que hablamos sobre aprendizaje cooperativo, ABP, gamificación y todas aquellas apps y estrategias que te ayudarán a mejorar tu clase mañana mismo. Soy José David, maestro de primaria, formador de docentes, innovador certificado de Google y co-host del programa G Suite Edu Podcast. Estás en tu casa, la casa de la innovación, así que relájate y disfruta, porque esto empieza en 3, 2, 1... Octavo episodio de este curso podcast. Aquí estamos de nuevo y con muchas novedades. De hecho, tengo una gran sorpresa para vosotros que os desvelaré en unos minutos. La semana pasada tuve una formación en Escuelas San José Jesuitas de Valencia, un pedazo de colegio muy grande y muy innovador. Allí se celebró el GEC Valencia 2019 en el mes de mayo y fue donde originamos David Santos y yo G Suite Edu Podcast, que os recomiendo que escuchéis si todavía no lo estáis haciendo. Y bueno, la formación de la semana pasada era precisamente sobre aprendizaje cooperativo. Era un grupo de docentes de primaria muy majo. Aprendimos y disfrutamos mucho. Les hablé de este podcast, por supuesto, y si lo están escuchando, desde aquí les envío un fuerte abrazo. Y en 2 semanas volveré al cole para formar también al equipo de secundaria. Por otra parte, la semana pasada también hice el primer estreno en YouTube con mis alumnos. Sabéis que un estreno consiste en publicar un vídeo con fecha y hora de publicación, de manera que todos los que se conectan en ese momento lo están viendo en primicia. Los estrenos tienen un chat integrado, opcional, y como se conectaron unos 10 alumnos de mi tutoría, estuvimos chateando antes, durante y después del vídeo. Por cierto, el vídeo era sobre ajedrez, en concreto sobre cómo hacer el mate del loco, es decir, el jaque mate más rápido posible con solo 2 jugadas. ¿Te lo crees? Pues no estoy loco. Os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis verlo. Muchas gracias a todos los que seguís este podcast y lo compartís en las redes sociales para que llegue a más docentes. Gracias también a preparatusoposiciones.es porque la semana pasada incluyó este podcast en el listado de podcasts educativos de referencia para estar al día en temas educativos y preparar tus oposiciones. Os dejo el enlace del fantástico post que han publicado para que puedas echarle un vistazo y conocer otros podcasts muy interesantes sobre temas de educación. Gracias a Anesquies, no sé si lo estoy pronunciando bien, @anesquiesq, que me escribe por Twitter. Felicidades por tu paternidad y me tienes enganchado vivo. Intentando contagiar a mi claustro, una compi ya ha caído. Gracias, maestro. Pues muchas gracias a ti por escuchar el podcast y también por difundirlo en tu claustro. Un abrazo para ti, para la compi que ya ha caído y para los futuros que también caigan. Esta semana además tengo muchísimos comentarios de los oyentes. No me da tiempo a leer todos, de verdad que me gustaría, pero el episodio se nos iría por completo de las manos. Por supuesto que los he leído todos y los voy a tener muy en cuenta. Como sabéis, en el episodio anterior lancé un formulario para conocer la opinión que los oyentes tenéis sobre este podcast. Dejo el enlace también en las notas del programa por si alguien todavía no lo ha hecho, y de ahí que tenga tantos comentarios y opiniones. Voy a leer solo algunos. Quiero más curso podcast como este. Así se aprende mejor. La historia de la señorita Cooper me tiene enganchada y muy identificada con ella. Otro comentario. Una fantástica forma de aprender. Gracias por ayudarnos a muchos maestros a mejorar nuestro trabajo. Va otro. Magnífico. Sigo tus podcasts y tus enlaces web, así como tus vídeos. He estado 3 años como profesor visitante en Estados Unidos y me alegra ver que muchas de las prácticas innovadoras que viví allí se empiezan a aplicar aquí. Enhorabuena y ánimo. Gracias por tus aportes. Vamos con otro. Genial. Suelo escucharlo de camino al colegio en el metro y se me hacen más rápidos y llevaderos los 25 minutos que tardo en llegar. Gracias por compartir recursos y metodologías. Venga, vamos con otro. Hola, soy profe de música y podcaster y he descubierto tu podcast. Enhorabuena por él, empapándome de los 6 primeros episodios y esperando el siguiente. Bueno, tengo muchos más, pero tengo que parar de leer. Además tengo algunos que son bastante largos y además me gusta que seáis así de descriptivos porque me ayuda a conoceros mejor y a saber mucho más acerca de cómo sería vuestro podcast ideal para intentar hacerlo así. Bueno, os he comentado antes que hoy tengo una gran sorpresa para vosotros. Y como no tenemos tiempo que perder, aquí va. Dentro audio.
Bueno, pues hoy tenemos la grandísima suerte de contar con el gran Ángel Terrón. Ángel es un maestro, con mayúsculas además, que trabaja en un cole de Sevilla. Él es un auténtico experto en aprendizaje cooperativo. Y bueno, aunque estemos distanciados unos 600 kilómetros, Ángel y yo hemos tenido la oportunidad de conocernos en persona, bueno, pues por casualidades de la vida. De hecho, Ángel vino hace unos meses a mi cole y bueno, pues estuvo viendo mi clase, cómo trabajábamos. Y bueno, pues Ángel, es un placer, un grandísimo placer tenerte aquí con nosotros. Así que bueno, pues encantado de que estés aquí. Muchas gracias, José David. Y sobre todo agradecerte la oportunidad de estar con vosotros en este podcast tan interesante, ¿no? Y encantado de poder participar. Bueno, pues muchas gracias a ti. La verdad que tengo muchas preguntas que hacerte. Siempre que tengo, iba a decir delante, pero en este caso al otro lado del micro a un experto, pues me muero por hacerle preguntas. Y bueno, hoy vamos a tratar el tema de la evaluación del aprendizaje cooperativo. A ver, Ángel, ¿cómo haces tú en el aula para evaluar el aprendizaje cooperativo? ¿Qué pistas puedes darnos para evaluar correctamente y de forma coherente, consistente el aprendizaje cooperativo? Bueno, yo creo que la evaluación es uno de los miedos que nos surgen a los docentes a la hora de empezar con el trabajo cooperativo, ¿no? Hay una parte fundamental dentro del aula que yo la evaluación la dividiría en 4 grandes bloques, ¿no? Que deben contemplarse siempre en cada sesión de trabajo que estemos realizando en cooperativo con nuestros alumnos. Yo creo que heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación y parte de metacognición hay que introducir. ¿Con qué instrumentos manejo yo dentro de mi aula? Pues los instrumentos que utilizo de autoevaluación son las herramientas que le hacen trabajar personalmente a cada alumno qué aspectos del aprendizaje se llevan de ese momento del aula. Que lo hagan in situ, ¿vale? En el momento. Uh-huh. Para que se lleven un feedback de todo lo que han aprendido y que puedan retroalimentarse con sus compañeros, que ya es la segunda parte en coevaluación, ¿no? Sí. Esa coevaluación ya sí que tenemos que ir aprendiendo, tanto alumnos como docentes, cómo gestionar el tiempo que le damos a cada uno para que se puedan evaluar, ¿no? El tiempo, sí que debemos darle un tiempo fundamentalmente al final de la sesión para realizar esta coevaluación, que sepan ellos cómo darse un feedback mutuamente. Uh-huh. Muy bien. Y a ver, entonces vamos a aterrizar sobre tu clase. Vamos a imaginarnos que estamos ahí de observadores en tu clase, en el día a día. Y, por ejemplo, empiezas tu clase con algunas estructuras o técnicas cooperativas, el 1, 2, 4, folio giratorio, lápices al centro. ¿Cómo a lo largo de esa sesión aplicas estas diferentes herramientas? Aunque, bueno, sabemos que variará mucho de una sesión a otra, pero ¿nos puedes dar algunas pinceladas acerca de cómo evalúas, con qué instrumentos, cómo lo planificas a lo largo de la sesión? No sé, cuéntanos un poco. Bueno, a lo largo de las sesiones lo planificas, ¿no? Cada sesión la tienes planificada, qué instrumentos vas a utilizar en cada sesión. En el momento del aula, cuando yo le doy el tiempo de trabajo cooperativo, por ejemplo, la técnica de 1, 2, 4, Uh-huh. en el momento que le marcamos a los alumnos el 1 para que estén de forma individual, Uh-huh. esta técnica, con una lista de cotejo o una rúbrica de observación que tú vayas teniendo en la mano, Uh-huh. es fundamental que estemos alrededor de los equipos. Lo que realmente no conjuga es que el trabajo cooperativo se puede evaluar desde la mesa del profesor, ¿no? Es fundamental Claro. que vayamos dentro de los grupos observando la técnica 1, el número 1, vamos observando cómo esos alumnos van trabajando individualmente. Cuando damos paso al siguiente número, el número 2, Uh-huh. ahí es cuando vas observando cuál es la relación entre compañeros y cómo se van retroalimentando unos a otros. Y eso sí lo voy registrando en la rúbrica en cada momento, ¿no? Sí. Yo utilizo el cuaderno de doceo que me ayuda a ponerle la nota sobre la marcha en ese momento, ¿no? Vale, sí, muy bien.
Y luego en la parte 4, por ejemplo, de esta estructura, pues me imagino que verás estas interrelaciones, ¿no? Pero ya más en pequeños grupos, ya no en parejas, sino en pequeños grupos. ¿Y qué tipo de ítems tienes en esa rúbrica a la hora de evaluar este tipo de trabajo? Pues mira, cuando estamos en el número 4, ahí ellas cuando van surgiendo respuestas comunes de los grupos, intento que entre un grupo y otro se vayan comentando, lanzamos de forma oral esa solución de ese problema que estemos haciendo o ese producto final de ese objetivo que hayamos marcado, y que se vayan diciendo esa parte de respuestas para que cada grupo vaya escuchando, ¿no? Los criterios que voy marcándome en esa rúbrica, sobre todo es la planificación del trabajo, la responsabilidad dentro de los roles, su participación y sobre todo las habilidades sociales que interaccionan entre ellos como la empatía, el autocontrol o la actitud respetuosa hacia otros puntos de vista, ¿no? Yo creo que es fundamental esa parte. Qué bien. Muy bien. Además, Ángel, me encanta lo creativo, el diseño que metes en los recursos que compartes en este gran claustro virtual. Sobre todo, pues si te parece, vamos a dejar en las notas del programa un enlace a un tuit muy reciente tuyo de un recurso sobre coevaluación del cooperativo, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este recurso? Ah, sí, vale, sí, el recurso de coevaluación. Dentro de las sesiones que nosotros dentro del colegio no utilizamos los libros de texto como guías de trabajo, entonces nosotros vamos desarrollando nuestros planes de trabajo y en esos planes de trabajo sí que tenemos una parte de evaluación que una de las sesiones pues plantea esa coevaluación de forma más visual que a ellos les llaman la atención, ¿no? Claro. Sí que es verdad que al principio, si no están acostumbrados a evaluarse de esta manera, nos tenemos que parar y darle un tiempo un poco más extenso de lo normal. O en cursos más altos de primaria suele ser más rápido que en cursos iniciales, ¿no? De como primero o segundo. Pero sí que el instrumento que hice de coevaluación cooperativa, ellos al colorearlo y utilizar estos colores para ver la actitud dentro de esta parte cooperativa de cada uno, visualmente cuando acabamos de un simple golpe de vista pueden ver cómo lo valoran dentro de ese equipo esa actitud suyo. Lo importante antes de trabajar con este instrumento de evaluación, pues que le hagamos ver que tenemos que ser justos, que tenemos que ser honestos, es lo que puse en una de las frases de ser justos, honestos y objetivos, ¿no? Eso es. Sí, de hecho lo tengo aquí delante y bueno, me parece un instrumento muy, muy visual, como dices. Ellos pintan de diferentes colores. Veo en color azul escucha con atención, de color verde es responsable de sus actos, color naranja expresa sus opiniones, luego otros colores acepta la crítica, reconoce y corrige sus errores, aporta nuevas ideas, valora el trabajo realizado. Imagino que ellos pintarán más cuadritos cuantas más veces se produzca esta actitud, imagino, ¿no? Eso es, se lo hago saber ahí que de izquierda a derecha vamos coloreando tantos cuadritos como ellos consideran que esa actitud va siendo de cada uno de sus componentes. Llegar a un acuerdo de cuántos cuadritos azules le vamos a poner en la escucha con atención que ha tenido este compañero. Y lo vamos rellenando de forma cooperativa. O sea, le pongo este instrumento, le imprimo en un folio y solamente un folio será coloreado por todos los compañeros. Entonces, es la manera que tenemos que llegar todos a un acuerdo de cómo puede este compañero aumentar esos cuadritos y que vaya mejorando en esos aspectos. Qué bien, me parece un instrumento muy, muy interesante, porque además creo que cuando hablamos de aprendizaje cooperativo, la coevaluación es fundamental, porque de hecho están trabajando los alumnos unos con otros, pero al mismo tiempo yo siempre digo que cuando se trabaja la coevaluación, implícitamente se está trabajando la autoevaluación, porque en la medida en que tú evalúas a un compañero, esos mismos criterios que estás aplicando, analizando en el compañero,
implícitamente también lo estás, digamos, aplicando a ti mismo, ¿no? Para, bueno, pues si tú quieres que el compañero haga bien esto, tú también lo estarás haciendo así, ¿verdad? Para hacerlo lo mejor posible. Sí, yo creo que es así, en que de forma inconsciente ellos van trabajando ese aspecto y saben que si esa escucha con atención a algún compañero les falla, ellos internamente saben que esa parte lo tienen que ir mejorando, esa autoconciencia de ese aprendizaje, ¿no? Uh-huh. La coevaluación yo creo que es una de las herramientas más importantes dentro de la evaluación formativa, ¿no? Que es donde se utiliza el proceso de enseñanza-aprendizaje para orientarlos a los alumnos en este aspecto, ¿no? Y yo creo que les beneficia y les hace crecer mucho esta parte de cooperativo. Lo que sí que es verdad que les cuesta en estas edades de primaria pues aceptar esa crítica o esa retroalimentación. Es donde debemos estar encima de los grupos para que sepamos darle las herramientas de habilidades sociales a estos alumnos para que vayan creciendo. Eso es, sí, completamente de acuerdo. Pues Ángel, creo que, bueno, que te vamos a tener más veces porque me parece que a nuestros oyentes les va a resultar muy útil e interesante pues escuchar esta experiencia desde un experto, de la mano de un experto. Y sí que me gustaría, para terminar sobre el tema del aprendizaje, de la evaluación del aprendizaje cooperativo, preguntarte cómo haces tú para integrar en lo que es la nota final de una asignatura a lo largo de un trimestre y de un curso también. ¿Cómo integras tú el aprendizaje cooperativo en cuanto a si lo introduces con cierto peso, con un porcentaje? No sé, ¿cómo haces tú para ponderar esta parte grupal, esta parte más individual? ¿Cómo lo haces? Pues mira, nosotros los criterios de calificación llegamos a un acuerdo, ¿no? El equipo docente llegamos a un acuerdo de cómo ponerlo en nuestras programaciones al inicio de curso y sí que este año nos hemos dado cuenta que el día a día de clase es donde nosotros vamos a observar cómo este alumno va rindiendo y cómo va creciendo en estos aspectos, ¿no? Entonces, le dimos un peso importante a este trabajo de clase, ¿no? El trabajo de clase le dimos un porcentaje muy alto. A las pruebas escritas le dimos... en primaria tenemos concienciado en el colegio de que un 30% en una prueba escrita es suficiente porque con un día que un alumno te muestre qué contenidos se han aprendido, no creemos que sea suficiente para valorar todos estos aspectos. Y el trabajo cooperativo dentro de todos estos criterios sí que le hemos dado entre un 10 y un 20% a la nota final de todo un trimestre, ¿no? O sea, de todos los registros que vamos haciendo, de rúbricas, de coevaluación, autoevaluación, esto lo vamos transformando en notas en nuestro registro de profesor y le sumamos todo para que el 20% de la nota sea al trabajo cooperativo. Qué bien, pues además es que me encanta que lo estéis haciendo así porque en mi cole también coincidimos en la creencia de que todos, alumnos, adultos, podamos tener un día pues un poco, no sé, más flojo, que nos sintamos peor o que bueno, no tengamos nuestro mejor día, no estemos al 100%. Entonces, fíjate que le estamos, como tú acabas de decir, dando más peso y de hecho cada año más peso a esa parte de observación informal, como has dicho, con una lista de cotejo o con una rúbrica, pero más de lo que es el día a día, que precisamente, claro, si al final tenemos en lugar de una nota o dos notas, pues tenemos 40 porque hemos registrado a lo largo de 40 días, tampoco creo que nos tengamos que obsesionar por registrarlo todo. Pero sí que es cierto que al final nuestra información estará mucho más completa y será, creo que más coherente, ¿no? Con solamente coger puntualmente y como tradicionalmente se ha hecho muchas veces, un examen, dos, incluso aunque se hagan 3 o 4 exámenes, pero ahí evidentemente no estamos cogiendo ni valorando ningún aspecto pues más social, cooperativo y más de estas relaciones, ¿no? De empatía, este liderazgo, esta comunicación, que evidentemente luego
es necesario también aplicarlo en el día a día, como persona y como profesional, ¿verdad? Exacto, yo creo que ahí estamos totalmente de acuerdo en que esa observación diaria y esos registros que vamos utilizando, importante lo que acabas de decir, de que no nos obsesionemos con evaluar todo y tener todo el santo día la evaluación en mente, porque debemos de confiar mucho en nuestra observación como docente, en nuestra experiencia, en lo que vemos en los alumnos, y que eso se vaya transformando en una nota, que por desgracia tenemos que transformarlo en una calificación numérica, ¿no? Que todavía no lo asimilo yo muy bien eso, pero bueno, sí que es verdad que el peso del día a día de clase debe ser mucho mayor que un día de un examen, y tenemos la suerte de que en nuestros colegios pues en este momento lo estamos haciendo así, y cada año, como dice, vamos cambiando en este aspecto a más. Qué bien, pues Ángel, muchísimas gracias. A mí se me ha hecho súper corto, pero sé que te voy a invitar otra vez para que vengas, así que bueno, pues estaré encantado de que vuelvas. Intenta hacerte un hueco en la agenda, porque también sé que vas a tope, vas muy liado, pero necesitamos aprender muchas más cosas de ti. Así que bueno, un fuerte abrazo y espero escucharte de nuevo en este episodio, en este programa muy pronto. Muy bien, José David, muchas gracias. Aquí estaremos cuando tú lo necesites, y cuando los oyentes lo necesiten, aportaremos nuestro granito de arena. Muy bien, pues un fuerte abrazo. Un abrazo. Espero que os haya gustado esta sorpresa, esta entrevista con el gran Ángel Terrón. Y ahora os dejo con la misteriosa historia de la señorita Cooper. Entró por la puerta, recorrió el largo pasillo que llegaba a su clase, pero esta vez no hizo lo que habitualmente hacía. Sin pensárselo dos veces, abrió la puerta de la clase de Doña Tradis, encendió la luz y se dirigió hacia la pared de la que había sido arrancado aquel misterioso cartel. La señorita observó con detalle aquella pared, que evidentemente ya no tenía ningún cartel. Miró al techo, miró al suelo, pero no encontró ningún tipo de pista sobre la procedencia de aquel cartel. Y de repente, la puerta de la clase de Doña Tradis se abrió de un portazo. ¿Qué haces aquí?, preguntó Doña Tradis con voz de ogro. La señorita Cooper se quedó completamente petrificada. No esperaba que Doña Tradis acudiera ese día tan pronto al colegio. ¿Qué haces en mi clase?, repitió la veterana maestra con una cara diabólica. Cooper no conseguía articular ni una sola palabra. Su piel era pálida como el pelaje de un oso polar. Pues estaba... La señorita Cooper esperaba que sus neuronas le salvaran el pellejo pensando un pretexto creíble. Pero no. ¡No me digas que...! En ese momento sonó la alarma de incendios. Doña Tradis salió corriendo por el pasillo como si fuera un elefante, retumbando el suelo a cada paso. La señorita suspiró profundamente. Y no era para menos. Había sido salvada por la campana. Algo le llamó la atención. Era una infografía muy colorida. Evaluación del cooperativo. La coevaluación es un proceso fundamental. Los miembros de cada grupo deben evaluar en sus compañeros la actitud, el trabajo y el desempeño de los roles. Y cada alumno también debe evaluar estos aspectos sobre sí mismo, es decir, hará una autoevaluación. En ese momento, la señorita Cooper empezó a oler a humo. Además, el profesor contará con determinados instrumentos como listas de cotejo, escala de actitudes y rúbricas para evaluar mediante observación directa el... Una oscura humareda le tapó por completo la visión. El olor era cada vez más intenso. Sentía que no podía mover sus piernas para salir corriendo y ponerse a salvo. La señorita Cooper se desmayó, cayendo redonda al suelo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Puedes seguirme y comentarme en Twitter como @serendipium y en mi web josedavid.com. Además te animo a que dejes tu valoración y reseña en tu app de podcast y que lo compartas con alguien a quien creas que le puede ayudar.
Recuerda que puedes seguir transformando tu aula con el podcast que hago con David Santos, G Suite Edu Podcast. Sé feliz, disfruta en clase y disfruta de la vida. Nos volvemos a escuchar muy pronto. Hasta entonces, que la innovación te acompañe. ¡Que no me digas que! Espera, el último ya me he venido arriba.